Bienvenidos a mi canal, somos Santiago de León Audio, un grupo de artesanos dedicados al sonido de alta fidelidad. Este es el capítulo 33 o 34 de la serie Cómo configurar su sistema de sonido de alta fidelidad para que tenga el mejor rendimiento posible. Este capítulo es una extensión de aquella parte que hablábamos antes sobre la grabación en cinta magnética, aunque el formato de hoy es otro. El formato es la cinta magnética en carrete pequeño y en particular el compact cassette. Es interesante que nos enteremos cómo hemos llegado hasta aquí. En el capítulo anterior vimos que la grabación en cinta magnética, sobre todo en OpenRel de carrete grande o de carrete muy grande, era de propósito profesional para los estudios de grabación donde se grababa la música que terminaríamos oyendo después. Había una historia relacionada con los estudios Abbey Road y la grabación de los Beatles y esta clase de cosas. Pero en el formato doméstico las cosas cambian bastante porque si bien nos sigue interesando mucho la calidad de sonido que podamos conseguir, es más importante el costo al que vayamos a grabar. Si ustedes han visitado el foro Audiokarma, habrán visto el comentario que dice que el OpenRel es el formato más costoso que hay. Pero no es solamente costoso por el precio propio de las máquinas en el momento en que eran nuevas y ahora en su precio de reventa, sino de las cintas que te pueden costar entre 25 y 50 dólares cada una. Bueno, porque son cintas grandes, porque son difíciles de conseguir y porque no todas suenan bien. Empecemos por el problema político, que no técnico. Lo normal era que la gente se comprara la música que le gustaba en long play, que era el formato disponible en los años 40, 50, 70 y 80. El problema es que no en todos los mercados estaba disponible toda la música. Había música que se editaba, por ejemplo, en Colombia, pero que no salía en Venezuela. Había, por ejemplo, toda la música se editaba en los Estados Unidos, pero no necesariamente había un representante de la misma disquera aquí en Venezuela, o en Colombia, o en Perú, o en Ecuador, para que dispusiéramos de esa música aquí. Y en muchos otros casos, aunque la música hubiese estado disponible, no sonaba bien. Los coleccionistas de discos long play me darán la razón de que no es lo mismo un disco prensado por Parlophone en la Gran Bretaña o por Atlantic en Estados Unidos, que sonaban muy bien, que tenían muy bien hecha la ecualización y que tenían un catálogo amplísimo y que estaba disponible prácticamente toda la música que uno pudiera querer, a comparación del catálogo de los discos que fueron prensados aquí en Venezuela por Corporación Los Ruices o por la espantosa Sonorográfica y Sonorodben, pero qué porquería, las cintas, los discos, los artes, las carátulas, todo era una porquería, estaban mal grabados, mal ecualizados, malos niveles, todo era una ñoña. La otra fuente de la música disponible en la época era la radio FM. De la radio FM no hemos hablado, pero en un capítulo posterior de esta serie vamos a hablar de la radio FM, porque la radio FM es muy importante. Era la fuente de la música para la mayor parte de los entusiastas que no podían permitirse comprar copia de las canciones. En general, los discos long play eran costosos, pero no eran costosos para el entusiasta medio, pero sí eran muy costosos para la gente joven. Un disco podía venderse entre 5 y 15 dólares. 5 y 15 dólares al cambio en aquella época estaría entre los 15, no, entre los 18 y los 25, 30 bolívares, que era un dinero, porque el sueldo mínimo eran como 250 bolívares o 300 bolívares, una cosa como esa. Entonces era caro, era muy costoso comprarse la copia de un disco. Peor aún, si la copia que te comprabas era hecha en Venezuela y además sonaba a pote, que era muy probable. Sobre todo porque las disqueras venezolanas insistían en venderte la música hecha aquí. Entonces, comprarse un disco, no sé, de Guillermo Dávila o de Kiara o de Karina o de cualquier cosa de esas era mucho más sencillo que comprarte el disco que realmente tú estabas buscando de The Doors, de The Beatles, de Pink Floyd, de cualquier otra banda. Era un problema político, no un problema técnico relacionado con conseguir la música. Les cuento todo esto para ponerlos en contexto de que había una consecuencia práctica para poder tener la música que realmente uno quería oír. Y eso era esto. Por lo menos en Venezuela se ponían de acuerdo a un par, tres, cuatro entusiastas para no comprarse la música prensada o grabada en cinta magnética aquí en Venezuela, sino traerla de Estados Unidos o traerla de Europa si alguien viajaba. Y era muy común en la Venezuela rica de antes de 1982 que alguien viajara a Miami y entonces se trajera la música de allá y aquí había que copiarla. Pero ¿en qué la ibas a copiar si la traías en long play? Los únicos formatos disponibles para copiar eran la cinta magnética en OpenRel de carrete pequeño o el compact cassette.
El problema es que grabar en OpenRel no era para todo el mundo. Todo el mundo no sabía grabar un OpenRel, en cinta de OpenRel. Todo el mundo no tenía un OpenRel. Y sobre todo el mundo no tenía un OpenRel estereofónico de alta fidelidad. Les cuento. Buena parte de los OpenRel que todavía se consiguen aún hoy en Mercado Libre Venezuela, año 2023, son OpenRel portátiles, monofónicos, no son de alta fidelidad. Son unos equipos que están más pensados para hacer grabadoras de periodista. No voy a poner la escena porque no entiendo muy bien cómo es el detalle de los derechos de autor, pero hay una escena de Sean Connery haciéndola de James Bond, en la cual ellos están oyendo una cinta que él había grabado, que tenía los secretos de un espía ruso y tal y tal y tal, y el equipo es presentado como un gadget de alta tecnología propio de su tiempo. Recordemos que una parte de la temática de las películas de James Bond es presentar los elementos tecnológicos avanzados para sorprender al público, porque es parte de lo que conoce un espía de la seguridad británica y tal cosa. De todas maneras, sí estaba disponible para el público en los años 60 de la mano de Ampex, en los años 70 con la entrada de la fabricación de electrónica de consumo en Europa. Estoy hablando de, no sé, de Blaupunkt, de Revox, cualquier otra marca. Y luego la entrada después de 1973 con fuerza de los japoneses, que también empiezan a ofrecer grabadores de cinta magnética de carrete pequeño. Los OpenRel que la gente llegó a usar no son estos que les estoy mostrando. Eran equipos más básicos, más sencillos y, bueno, pues más primitivos y tal vez no tan buenos en calidad como estos. Pero como no los tengo, les voy a mostrar estos grabadores de cinta de OpenRel de carrete de 7 1/4 de pulgada, es decir, de este tipo de carrete. En este caso en particular, ahí tenemos una cinta LPR35 profesional de BASF y ya vamos a hablar un poquito sobre ella. Este tipo de máquinas eran bastante más económicas que una máquina profesional, pero valían $1000. Todo el mundo no se podía permitir un OpenRel como este, un RT701, RT707, porque eran considerablemente costosos. Cuando la gente se compraba un OpenRel de uso doméstico de alta fidelidad para el hogar, podría haber preferido una máquina como esta. Esto es un combo. El gran fabricante de OpenRels de bajo costo, compuestos, con muchas opciones, fue Akai. Yo he recomendado a aquellos que quieran probar con el formato cinta magnética de alta calidad en casa que se compren una Akai 3000 o una Akai 4000 o un GX 265, 270, 280, que son equipos de carrete pequeño, bien construidos, bien hechos, con una buena unidad de transporte y que pueden tener un precio ajustado, 250, no más de $300, y es interesante tenerlos porque las cintas de carrete pequeño, las cintas como esta de carrete pequeño, como la que está montada ahorita, pues no son tan caras. Sus precios van de 15 a 25, tal vez $30 y pueden tener un buen rendimiento. Yo dificulto que las consigan nuevas, pero finalmente vale la pena y el sonido es muy bueno. El sonido es bueno en OpenRel porque la velocidad a la que se corre la cinta es alta. Aunque nosotros utilicemos una cinta básica como esta, como una clásica BASF LP35 o su versión de mejor calidad, la LPR35, no es un problema porque la cinta en estas máquinas corre a una velocidad de 19 centímetros por segundo, 7,5 pulgadas por segundo, o 9,5 centímetros por segundo, que son 3/4 de pulgada por segundo. A 3/4 de pulgada por segundo te va a sonar como una transmisión de FM sin estática, y a 9,5 pulgadas por segundo pues te va a sonar mejor que calidad CD. Este equipo en particular tiene una respuesta en frecuencia de hasta 22 kHz para esa velocidad de cinta, mientras que el RT707, que es más avanzado, te da una respuesta en frecuencia de 26, 28 kHz. Entonces no vas a tener problemas con los agudos, ni con la grabación, ni con nada, y te va a sonar muy bien. Pero el OpenRel siempre se usó para grabar música, o en muy alta calidad en los estudios profesionales con las cintas de carrete grande, como esa BASF de 10,5 pulgadas o más grandes todavía. También se usó mucho a nivel semiprofesional, ahora sí con ese tamaño de cinta de 10,5 pulgadas y el OpenRel que están viendo allí, que es el Sony TC7884, o estereofónicos como el 755 o el 745, etc. Y para aquellos que no necesitaran tanta calidad de sonido o no pudieran pagar los $2,000, $2,500, $4,000 que costaba en 1972 una máquina de estas de altísimas prestaciones, un OpenRel de carrete pequeño que no tiene accionamiento electrónico, sino que el accionamiento es por palancas, que tiene una unidad de transporte de accionamiento mecánica muy sencilla y que es más económico, seguía dando la misma calidad de sonido.
Es decir, un open reel de carrete pequeño a 19 centímetros por segundo suena exactamente igual que un open reel de carrete grande usando la cinta a 19 centímetros por segundo. Depende un poquito más del modelo de equipo en particular y del tipo de cinta que utilicemos que de la propia máquina en sí. Eso es un detalle. Pero la historia del compact cassette no va por allí. La historia del compact cassette es distinta. Ya vamos a ver. El formato open reel en cinta grande de 10,5 pulgadas con un open reel gigantesco como este que pesa 24 kilos no es un problema en un estudio de grabación o en un estudio doméstico de grabación para una banda de rock de garaje. No es un problema, porque lo que se quiere es que suene bien. Tampoco era un problema mayor para aquellos que querían tener sonido de alta fidelidad en su casa con un open reel de carrete pequeño de 7, creo que 7,25, 7,5 pulgadas de tamaño nominal de carrete, y eso podía sonar muy bien y permitía copiar música, y entonces era posible hacer lo que yo les había comentado. Un grupo de personas se ponía de acuerdo y se compraba una sola copia del disco que estaba de moda, que era el que ellos querían oír, y al tenerlo aquí en Venezuela lo copiaban 2, 3, 4 personas para que todo el mundo pudiera oír esa música que en Venezuela no estaba disponible, o que estaba disponible pero sonaba horrible, o les permitía hacer un compendio de canciones que no estaban todas juntas en el mismo disco, o escaparse de esta mala costumbre que tienen los artistas, que muchos de ellos creo que le tienen rabia al público, que hacen un disco de 14 canciones, de las cuales 2 canciones funcionan y todo lo demás es un relleno, son versiones de otros artistas o son una pura porquería, muy típico de la música que se grabó en Venezuela. El caso es que también habían open reel, lástima que no puedo mostrarles una unidad de ese estilo, que eran portátiles con cinta de 7,25 de pulgada o que eran portátiles con cinta de 5 pulgadas. Pero les puedo mostrar algo. Atrás tenemos una cinta BASF de caja roja de carrete de 10,5 pulgadas, que es para este open reel gigantesco, que ya lo vimos hasta el cansancio. Delante tenemos una cinta de 640 metros de 7,25 de pulgada, que es el tipo de cinta que utiliza un open reel como el RT701 de Pioneer. Y al frente tenemos esta cinta más pequeñita de Akai de 5 pulgadas, acá la podemos ver, es esta cinta de 5 pulgadas, que se puede montar en un open reel que también está disponible para hacer portátil o para hacer de mesa, pero que nunca era hi-fi. Estos open reel nunca eran hi-fi, eran open reel para grabar en forma monofónica con 2 velocidades de cinta más baja. Por ejemplo, la velocidad de la cinta en esta máquina es 38 y 19 centímetros por segundo. La velocidad de la cinta en esta máquina es de 19 y 9,5 centímetros por segundo. Pero la velocidad de la cinta en las máquinas más pequeñas portátiles, para ahorrar batería, para ahorrar cinta y porque la calidad no era lo más importante, la calidad de sonido no era lo más importante, se podían grabar a 9,5 y a 4,75 centímetros por segundo. Y ahí es donde entra BASF con su LP35. A la casa de productos químicos BASF se le ocurrió hacer una nueva formulación de cinta que lograra una calidad de voz razonablemente decente, un ancho de banda de hasta 6-7 kHz, a la velocidad de solo 4,75 centímetros por segundo. Y a Philips se le ocurre en el año 62-63 una idea que cambiaría la forma en la que oímos la música para siempre. El asunto es así. Si se puede grabar a una velocidad tan baja, no se necesita un carrete de 5 pulgadas de cinta para que la grabación dure 30 minutos o una hora. Se necesita solamente un carrete de 2,5 pulgadas. Y entonces a Blaupunkt y a Philips se les ocurrió hacer un cartucho para contener la cinta, para contener 2 pequeños carretes de 2,5 pulgadas de cinta que darían una duración de 15, 20 y hasta 30 minutos por cara, utilizando esta cinta BASF, la LP35, y si no es esta, una como esta, que permitía una calidad de grabación perfecta para voz, pero metiendo los 2 carretes en un pequeño cartucho. Eso resolvía un problema. Cuando la gente está en la casa, pues, o en el estudio de grabación, encarretelar, enhebrar la cinta a lo largo de todo el mecanismo de la unidad de transporte para que quede en la posición correcta y se pueda grabar, reproducir, adelantar, devolver, etc., no es un problema. Pero bueno, si eres un periodista que está corriendo atrás de un político, corrupto normalmente, o eres un agente secreto del servicio secreto británico, pues no vas a tener tiempo de encarretelar la cinta y de enhebrarla y de hacer cualquier cosa, sino que la idea era doble. Utilizo esta cinta, que se necesita muy poca para grabar, y además de eso la meto en un cartucho que me permite hacer la inserción de la cinta en la unidad de transporte simplificado. Estas 2 ideas geniales crearon 2 formatos de cassette, 2 formatos de cartucho para la cinta magnética.
Más pequeñita que esta cinta en carrete de 5 pulgadas, habían una cinta en carrete de 4 y en carrete de 3. Pero de lo que Philips y Blancpain se dieron cuenta, si fue Blancpain, si me estoy equivocando de marca, pues bueno, no importa, es que también se podía meter la cinta en un carrete de 2,5 pulgadas. Y se les ocurrió esto. Se les ocurrió esta idea. Eso es un carrete de 2,5 pulgadas que es tan pequeño que se puede encerrar junto con su compañero en un cartucho de plástico. La cinta viajará a 4.75 centímetros por segundo y logrará una calidad de grabación que con esta cinta bass es lo suficientemente buena para grabar voz. Y listo. Con esto se puede grabar voz en una máquina que lo simplifica todo. ¿Y qué se fabricó con esto? Ya lo vamos a ver. Un OpenRel portátil es muy diferente de este maquinón de 12, 14, 16, 18 kilos que estamos viendo aquí. No. Un maquinón, un OpenRel portátil, utilizaba una cinta de estas, de 5, a veces de 7 pulgadas, pero para música. Usaba cintas de 5, de 4, de 3 pulgadas, con baterías. Las primeras eran con amplificación con tubos y después ya con transistores y pesaban sus 1,5 kilos, 2 kilos, 2,5 kilos, 3 kilos. Eran máquinas de un tamaño importante. A Philips se le ocurrió utilizar el compact cassette para hacer contestadoras telefónicas, grabadoras de periodista, pero más adelante Sony, no tengo una máquina de aquella época para mostrarles, pero tengo esta, a Sony se le ocurrió utilizar esa máquina para hacer una grabadora de periodistas que fuera lo suficientemente compacta como para manejarse con una mano. Y esa es esta pieza, la TC150 de 1978, que pesa 660 gramos con un pack de 4 pilas. Simplemente hay que meter el cassette en el compartimiento, cerrar la portezuela y el cassette automáticamente está montado en el mecanismo y la cinta está enhebrada en la unidad de transporte para que se pueda adelantar, devolver, hacer play, grabar, todo simplificado. Con una sola tecla era posible poner a grabar esta máquina. Y este fue el propósito de Philips. El propósito de Philips era hacer grabadoras de voz con su formato, el Philips Compact Cassette. ¿Y cómo el Philips Compact Cassette se convierte en el formato preferido por la industria? Pues muy sencillo. Philips ya era una gran empresa, pero no dominaba el mercado americano. La que dominaba el mercado americano era la corporación Sony del Japón. Y la complicidad de Sony es la que convirtió al Compact Cassette en el formato preferido para la grabación de cinta magnética compacta con el propósito de ser un equipo que fuese auxilio para los agentes secretos y para los periodistas. Esta máquina está semi desarmada porque la estoy arreglando y ya le vamos a dedicar un capítulo especial. Este video no va a ser técnico, va a ser solamente como de política, pero más adelante sí vamos a tener una serie de 4 o 5 videos dedicados a este formato en particular y vamos a empezar con esta máquina en particular, la TC153 y la TC152 de 1973-74. Bien. En cualquier caso, la visión de Philips, la visión comercial de Philips era una gran tontería, porque ellos lo que querían era una grabadora de voz. Pero rápidamente se dieron cuenta y sacaron una máquina que muchos de ustedes recordarán que traía un pack de 4 pilas para alimentarse, un parlante para oír música, radio y por supuesto un grabador reproductor de cinta magnética en formato compact cassette. Un equipo como este, monofónico pero con radio. Es decir, con su corneta, con su tuner AM/FM, con el compartimiento para poder montar el cassette y tal cosa, pero monofónicos, no de alta calidad de sonido. Y ocurrió el siguiente evento que le cambia la historia a este formato. En cinta magnética de carrete de 7,25 de pulgadas a 19 centímetros por segundo se había vendido música. Y la música sonaba muy bien. Yo tengo una pequeñísima selección de música clásica y de ópera que está disponible en cinta magnética y no tiene nada que envidiarle a un disco long play. De hecho, suena mejor que un disco long play, por la sencilla razón de que un disco long play tiene una alta velocidad de grabación en el exterior del disco y una muy reducida velocidad de grabación en el interior del disco. Mientras que en cinta magnética la velocidad de la grabación es constante de principio a fin del fonograma. Lo que le ocurrió a Philips es que se le ocurrió pedirle a los fabricantes de música pregrabada que grabaran música en el nuevo formato Philips Compact Cassette. Y creo que fue la empresa Mercury desde 1963, 1964 que sacó una selección, me parece que de 55, 60 títulos de música pregrabada en el nuevo formato.
no sonaba bien, porque la cinta en la que grabaron la música era esta, la Bass LP35, que suena muy bien a 19 y a 9,5 centímetros por segundo, pero que a 4,75 centímetros por segundo, bueno, pues suena a grabadora de periodista, suena a mojón, pues no se puede hacer más. Pero ese no es el caso importante. El caso importante es que los consumidores descubrieron que el nuevo formato tenía una cantidad de posibilidades fantásticas que ningún otro intento había tenido antes. En el siguiente capítulo vamos a ver cómo fue que Sony cambió por completo las características y la naturaleza del formato compact cassette y lo convirtió en la referencia de sonido grabado portátil y luego en uno de los objetos de colección más interesantes de la historia del sonido portátil y del sonido de alta fidelidad. También van a ver una serie de videos dedicados a la parte técnica de este formato y vamos a aprovechar la reparación de esta máquina, el Sony TC152 de 1973, para contarles todo lo que el formato compact cassette puede hacer por nosotros. Recuerden que tengo una serie de videos que se llaman "Cómo no configurar su sistema de sonido de alta fidelidad" para que usted cometa todos los errores posibles en su instalación y termine soñando a ñoña. Desde Santiago de León de Caracas, saludos y suerte y nos oímos en el próximo video.